Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario de 30 Minutes Medicine. El día de hoy les voy a hablar un poco de retinopatía diabética. Soy Matías Montero y acá abajo encuentran nuestro correo. Si tienen dudas o consultas, nos escriben. Esta es la hoja de ruta que vamos a plantear el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la definición, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, manejo, realizaremos un caso clínico y nos llevaremos algunos mensajes para la casa. El perfil de una come es simple. La retinopatía diabética tiene que ser sospechada por el médico general, realizar un tratamiento inicial que es propio de la diabetes y obviamente realizar como seguimiento una derivación. Tenemos que tener en cuenta que la retinopatía diabética no es la única complicación visual que puede presentar un paciente con diabetes mellitus, sino que aparte puede tener vicios de refracción, cataratas y también presentar algunos trastornos oculomotores. Es importante entender que la retinopatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes y se considera la primera causa de ceguera legal en personas en edad laboral, entre 24 y 75 años de edad. Así también corresponde a la tercera causa de ceguera irreversible en Latinoamérica, después de la catarata. Un aspecto importante es que en la última encuesta nacional de salud se encontró que el 12,3% de la población general en nuestro país tiene sospecha de tener diabetes mellitus. De estos, a nivel mundial se registra que un 35% podría desarrollar la retinopatía diabética y en Latinoamérica principalmente esta enfermedad se encuentra en una prevalencia entre el 20 y el 30%, de los cuales 5% llegará a la ceguera irreversible. Estos gráficos básicamente muestran cómo a medida que han avanzado los distintos años, las distintas décadas, y también han mejorado las formas de control y también nuevos tratamientos y también nuevos esquemas en base a insulina, se ha mejorado bastante el tema de la disminución de la pérdida de la visión. O sea, hemos visto que hay una mejora. Obviamente, a medida que más años se tiene diabetes, mayor es la probabilidad de sufrir un daño o una pérdida de la agudeza visual. En este sentido, el control de la glicemia capilar, el uso de insulina en esquemas, por ejemplo, basales con algunos prandiales y también metas terapéuticas que ha planteado la ADA, han permitido mejorar la calidad de vida y mejorar el pronóstico visual. Dato anecdótico, no resulta ser lo que estamos viendo ahora. Esto es una realidad. El 75% de la población chilena sufre de sobrepeso o es obeso o obeso mórbido. Solamente 1% enflaquecido y un 25% normal. O sea, la probabilidad de que sean diabéticos es alta. Hay que considerar un punto importante. La retinopatía diabética o su aparición se ha asociado con 1,7 veces más de riesgo de presentar alguna complicación coronaria y también de algún tipo de accidente cerebrovascular en casi 3 veces. En relación a los distintos estudios que se han realizado, el UKPDS, el estudio de Wisconsin y otros más, se ha visto que la retinopatía diabética a 20 años aparecerá en el 100% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en aquellos con diabetes mellitus tipo 2 en un 80%. Sin embargo, su forma complicada, que es la retinopatía diabética proliferativa, a 15 años de seguimiento va a aparecer en un 50% de aquellas personas que tienen la diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes mellitus tipo 2 en un 10%. Es importante entender que la diabetes tipo 1 generalmente se presenta o hace su debut en niños y por lo tanto a corta edad ellos ya van a desarrollar una retinopatía y por lo tanto el pronóstico visual de ellos no va a ser tan bueno, por lo tanto es importante el seguimiento. También se ha visto que en los casos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que están tratados con insulina tienen una mayor probabilidad de tener un edema macular clínicamente significativo. Resulta curioso pensar que la insulina podría causar esto, pero en la práctica podría explicarse debido a que las personas tienen un peor manejo o un peor control de la glicemia. Hablemos un poco de la fisiopatología. En la retina, el vaso se encuentra rodeado por algunas capas que generan una verdadera barrera. Esta barrera se llama barrera hematorretinal. Esta barrera hematorretinal evita que los distintos componentes de la sangre se logren filtrar al intersticio de la retina. La retina es un tejido que está compuesto tanto por células gliales como también células neuronales. Y obviamente estos vasos sanguíneos que pasan algunas capas profundas. Acá en la retina no existe ningún espacio libre. Básicamente todo se cubre como si fuese una gelatina perfecta. Espacio libre que quede, las células de Miller van a ser capaces de ocuparlo y mantener también un sostén y obviamente un equilibrio electrolítico que es bastante bueno. Y así también las células gliales se van a encargar de la protección y el mantenimiento de esta barrera y evitar la inflamación y el edema. Cuando esta unidad neurovascular se ve alterada debido a cambios, aumentos de glicemia que son más bien crónicos,
va a generarse una verdadera disrupción, un proceso inflamatorio que va a afectar tanto al endotelio, a la membrana basal del mismo vaso sanguíneo y también a los mismos pericitos y activación microglial, generando básicamente una verdadera filtración del contenido del vaso sanguíneo, provocando este edema, siendo las células de Miller ya no capaces de poder controlar esta situación y vamos a ver verdaderas criptas que se van a formar generando un edema macular diabético, vamos a ver hemorragias, vamos a ver zonas hipóxicas, donde finalmente estas zonas hipóxicas son las que van a empezar a secretar factores de crecimiento vasculares endoteliales que van a llevar a la formación de verdaderos neovasos. Es así que nosotros vamos a encontrar que el VEGF, que es este verdadero angiogénico, va a estar presente sobre todo debido a una activación microglial. Cuando nos vemos enfrentados a una verdadera sopa inflamatoria, este VEGF va a empezar a aumentar y también en respuesta a un fenómeno hipóxico propio de la retinopatía diabética. Es así que este VEGF en las zonas donde no hay irrigación va a intentar verdaderamente formar, como lo hace en el caso de las células tumorales, neovasos, preneovasos y luego neovasos, que son verdaderamente vasos aberrantes, como unos verdaderos repollos que son muy, muy friables y por lo tanto pueden generar también hemorragia. Y por otro lado, los pericitos van a empezar a destruirse, a verdaderamente sufrir un daño osmótico y oxidativo que van a disminuir la cantidad de factor de crecimiento dependiente, o sea, derivado de plaquetas, que es el que en definitiva permite sostener esta también unidad neurovascular intacta. Este es un esquema bastante simplificado de lo que les he comentado en particular. La hiperglicemia básicamente genera un estado proinflamatorio donde disminuye los mecanismos de reparación y obviamente va a provocar una patología microvascular caracterizada por tres eventos característicos. Primero, la pérdida de los pericitos, el engrosamiento de la membrana basal y el daño endotelial. Estos tres fenómenos de la patología microvascular van a llevar a la filtración y consecuentemente a un edema macular, donde el líquido plasmático va verdaderamente a salir causando edema intersticial junto con el contenido proteico, lipídico y también los electrolitos. Y en zonas más distales van a generar procesos isquémicos donde se va a liberar este VEGF y van a provocar la proliferación de neovasos. Neovasos es cuando ya pasa la membrana limitante interna y preneovasos, por decirlo así, van a ser cuando todavía no pasa la limitante interna. A eso vamos a denominar posteriormente una clasificación como IRMA. Ahora, estos eventos, el primer evento agudo que se genera por la hiperglicemia crónica, activa dos vías principalmente dentro de un manojo de vías, por decirlo así. La primera se debe a la glicolización del colágeno en aminoácidos de lisina, generando el engrosamiento de la membrana basal. Y en una segunda instancia, concomitantemente a esta glicolización del colágeno, vamos a encontrar un aumento del sorbitol debido a que la hiperglicemia significa que va a aumentar los niveles de glucosa en el territorio de la retina y por lo tanto va a aumentar y va a activar a la aldosa reductasa que a su vez va a llevar a un mayor producto que es el sorbitol. Este sorbitol genera un verdadero daño osmótico en los pericitos generando su apoptosis y también su migración. Por lo tanto, la barrera hematorretiniana se ve literalmente destruida, formando verdaderos globos llamados microneurismas y que a su vez son ya fenestrados y filtrantes. Esta es la primera fase que nosotros vamos a encontrar dentro de la retinopatía diabética y sobre todo la no proliferativa, la formación de los microneurismas. Acá nosotros podemos observar principalmente que esta es la barrera hematorretinal con los pericitos a su alrededor, una célula endotelial, y obviamente la membrana basal que está debajo, que se ve un poquito más clarita a la microscopía óptica. Y acá abajo logramos observar un daño endotelial, como se puede apreciar en el núcleo, un engrosamiento de la membrana basal y la apoptosis de los pericitos. Acá logramos también observar cómo verdaderamente el endotelio va a generar después fenestraciones cuando en realidad lo normal es que tengan estas verdaderas tight junction. Y obviamente este esquema lo que está mostrando es que en una retina normal están marcadas verdes las microglias. Cuando hay un proceso inflamatorio, estas se activan y difunden a través de todas las capas de la retina, amplificando este proceso. Ahora, no podemos dejar tampoco un fenómeno que en realidad es bastante importante, que aparte del edema macular y la neovascularización propia de la retinopatía diabética, existe la neurodegeneración. Esta neurodegeneración es concomitante a todos estos otros procesos y es lógico porque ya estas neuronas se encuentran en un medio hostil y por lo tanto, además de la hipoxia, también está este edema que no es beneficioso para ellos. Vamos a hablar un poco del diagnóstico. El diagnóstico uno lo puede realizar realizando un fondo de ojo. De hecho, una de las indicaciones para realizar un fondo de ojo, lo vimos en el seminario de retinopatía hipertensiva, es que en patologías como la hipertensión y la diabetes tiene que realizarse siempre. Y en este caso,
podemos dividir en al menos 7 cuadrantes, 4 de los cuales nosotros vamos a considerar imprescindibles para la clasificación que vamos a ver posteriormente, en donde vamos a revisar estas áreas buscando algunos hallazgos en particular. La clasificación de la retinopatía diabética es simple. Por un lado, tenemos una fase inicial, que es la retinopatía diabética no proliferativa, que es esta de acá, y posteriormente va a pasar a una retinopatía diabética proliferativa. No proliferativa significa que no hay neovasos. En la proliferativa significa que hay proliferación de neovasos. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Anatómicamente, es que los verdaderos repollitos endoteliales que les había comentado, en este caso no pasan la membrana limitante interna, y en este caso sí los pasa. Ahora, el edema macular es un evento que es en paralelo y puede ocurrir en fases iniciales como también en fases más tardías. La retinopatía diabética no proliferativa la podemos dividir en leve, en moderada, severa y muy severa. En cambio, la proliferativa tiene una fase temprana, una fase de alto riesgo y una fase tardía con ya la formación de una proliferación fibrovascular. Si nosotros vemos qué hallazgos encontramos en estas situaciones, primero en la leve, el primer hallazgo son la aparición de microneurismas. En los casos en que no podamos ver microneurismas, las angiografías con fluoresceína resultan ser bastante decidoras para encontrar zonas de filtración. Son estos verdaderos globos fenestrados que permiten la formación de un edema circular. Si se recuerdan, esto lo vimos en la fisiopatología. Después encontramos una fase moderada, donde acá el hallazgo va a ser principalmente la hemorragia. Ahora, cuando ya pasamos a una retinopatía diabética no proliferativa severa, tiene que cumplir uno de los siguientes 3 criterios. Primero, que dentro de los 4 cuadrantes que vimos tiene que existir 20 hemorragias en cada uno, que existan un rosario venoso en 2 cuadrantes, o que en al menos un cuadrante exista un IRMA, que es un Intraretinal Microabnormality, que básicamente lo consideraremos como un repollo que todavía no pasa la membrana limitante interna. O sea, es, por decirlo así, un preneovaso. En cualquier minuto logra pasar esta capa y quedar en el espacio preretinal e incluso proliferar hasta el vítreo, formando esta proliferación fibrovascular. Y cuando ya es una muy severa, puede ser una combinación de cualquiera de estas 3. Ahora, cuando ya pasamos la membrana limitante interna, nosotros vamos a encontrar una fase temprana, donde este neovaso se va a ubicar en la periferia. Pasa a ser de alto riesgo cuando este neovaso ya no se encuentra en la periferia, sino que lo vemos en el disco óptico. Y ya pasa a ser tardía cuando ya este neovaso o este conjunto de verdaderos ovillos endoteliales pasan la membrana subhialoidea y penetran el vitrio, y alrededor los fibroblastos que están o fibrocitos que están alrededor del neovaso se empiezan también a contraer y pueden generar una hemorragia vítrea, o por otro lado, estas contracciones de los fibrocitos que pasan a ser fibromiocitos pueden generar un verdadero desprendimiento de retina traccional. Este desprendimiento de retina es el más común en este tipo de pacientes, a diferencia del regmatógeno. Eso es importante de recordar. Ahora, en relación al edema macular, tiene que existir un engrosamiento de la retina a menos de 500 micras del centro de la mácula, que los exudados duros e engrosamientos también se pueden encontrar a menos de 500 micras del centro macular, o que exista un engrosamiento con una extensión de 1,5 milímetros, o sea, 1500 micras o más o menos todo un área de un disco, pero que esté a una distancia de menos de un disco del centro macular. Acá en la imagen de arriba pueden observar este verdadero edema macular diabético, cómo se forma, y estos son algunos hallazgos que ya hemos conversado. Ahora, también este puede ser un edema focal, multifocal, difuso o mixto. Ahora, en relación al fondo de ojo, tenemos que saber que, en primer lugar, al realizar esta evaluación, lo primero que tenemos que fijarnos es en la papila, luego revisar las arcadas vasculares y posteriormente revisar, obviamente, la mácula de la fovea y todo el campo periférico, con el fin de encontrar hallazgos. Obviamente, también podemos revisar los cuadrantes como lo habíamos revisado hace poquito. En relación a la papila, es importante recordar que tienen que encontrar bordes netos, una excavación que es un poco más amarillenta en relación al anillo neuroretiniano, que es rosado. Esta excavación tiene que medir menos de un tercio, revisar que los vasos no estén arqueados para ningún lado, y en relación a esta patología en particular, ver si en esta zona existen neovasos. Vamos directamente de vuelta a lo que habíamos estado conversando. Los microneurismas son la primera manifestación que vamos a encontrar en esta patología, sobre todo en la que es no proliferativa leve.
van a encontrarlo estos verdaderos globos inflados al final en esta imagen, al final de cada una de las prolongaciones de los capilares que estamos observando. Si no me creen, en la angiografía con fluoresceína podemos observar estas verdaderas uvas que observan acá, donde se ve una verdadera filtración del contenido. En este caso también podría estar asociado un edema macular, como logran ver en esta zona. Ahora, no solamente los microneurismas se logran ver acá, sino que también hay presencia de exudados duros, lo que nos hace también ese diagnóstico con el edema macular. Los exudados duros no son más que un contenido exudativo de lípidos, de proteínas y también de electrolitos que quedan aposados en ese lugar. Y aparte de eso, encontramos hemorragias puntiformes, específicamente en la arcada temporal inferior, en la superior, vamos viendo distintas hemorragias asociadas. Por lo tanto, en este caso, mínimo es una retinopatía no proliferativa leve, pero como encontramos hemorragias, la vamos a clasificar como moderada y aparte de eso tiene un edema macular. Otros hallazgos que podemos encontrar son los rosarios venosos. Recuerden que las venas tienen un calibre mayor que el de las arterias, por lo tanto, y se ve más oscura además. Y acá lo que vemos es un verdadero arrosariamiento, donde hay zonas más dilatadas y otras más estrechas, y así sucesivamente. Esto es un rosario venoso. Ahora, si nosotros encontrásemos dos rosarios venosos, uno en una zona de la retina y otro en otra zona de la retina, podríamos clasificar esta retinopatía como severa. Ahora, también hay hallazgos dentro de las venas, donde aparte del rosario venoso se pueden ver estos loops. No lo habíamos visto dentro de la clasificación, pero podrían estar considerados o asociados a estos rosarios venosos. Ahora, también existen los IRMAs, que ya habíamos conversado previamente. Estos son verdaderos preneovasos, todavía no pasan esta membrana limitante interna. Si nosotros los encontramos en cualquier cuadrante, solamente uno, ya sabemos que es una retinopatía proliferativa, o sea, una retinopatía diabética no proliferativa severa. Si encontramos dos IRMAs, por ejemplo, ya es muy severa. Y cuando estos verdaderos ovillos, repollos endoteliales fenestrados logran ascender al espacio preretinal, ya estamos en una retinopatía proliferativa. Ahí es donde se logran observar. Si no me creen, en la foto blanco y negro, acá se observan. Por lo tanto, queda como severa. Ahora, recuerden que para que sea muy severa, tiene que tener dos o más criterios del anterior. Ahora, un hallazgo que no había mencionado, pero que es importante también comentar, es que también existen algo que se llaman manchas de Roth. Estas manchas de Roth pueden estar presentes en múltiples etiologías y dentro de ellas la hipertensión y la diabetes. Hay que pensar que no solamente se encuentran en endocarditis, en leucemia, en linfoma, que uno tiende a pensar, sino que también en estas patologías crónicas, así también en algunas intoxicaciones. Ahora, lo que ustedes están viendo aquí en esta imagen y que está marcado con las flechas son verdaderos neovasos. Si no me creen, vamos a tratar de fijarnos un poco más en detalle. Fíjense que esto se ve como un IRMA, esto también se ve como un IRMA, y este está en el disco. Esta sería una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo como mínimo. Si nosotros hacemos la angiografía con fluoresceína, se ven que estos repollos endoteliales también permiten la filtración. Ahora, este es un proceso que se llama panfotocoagulación, en el cual se utilizan verdaderos rayos láser en los cuales se hace un verdadero pitting, un pan pitting, yo le digo, en el cual evita o genera una zona de menor filtración de contenido plasmático y permite una mejor redistribución a zonas de visiones más centrales que periféricas. Esto evita la progresión de la enfermedad. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en una retinopatía diabética proliferativa que es tardía, está esto. Esto se llama proliferación fibrovascular. Aquí lo que estamos observando es que estos neovasos avanzaron al espacio preretinal, rompieron la membrana subhialoidea, entraron al vitrio y alrededor, o sea, dentro del mismo vitrio, los fibrocitos y el colágeno que estaba alrededor empiezan a cambiar su estructura. Todo este andamiaje que generaba un verdadero vitrio transparente pasa a ser opaco y a su vez forman verdaderas bandas de tensión y que a su vez son contráctiles. Por lo tanto, cuando estas bandas contráctiles logran contraerse, utilizan a estos vasos como verdaderas cuerdas que van a terminar traccionando la retina, formando el concepto que les mencioné, que es el de desprendimiento traccional de retina. Ahora, también les comenté que estos vasos, estos neovasos, son sumamente débiles y friables. Por lo tanto, al contraerlos también pueden generar una hemorragia que va a estar en el vitrio. Por lo tanto, es una hemorragia vítrea. Ambas son complicaciones que dejan una agudeza visual menor a 0,1. Como les había mencionado, las complicaciones severas van a consistir en la hemorragia vítrea,
en este desprendimiento de retina traccional y también puede generar un verdadero glaucoma neovascular, en donde estos neovasos siguen proliferando, pasan a la cámara anterior y generan un cierre angular. También puede generar una papilitis diabética y también una neuropatía óptica isquémica. Ya, cuando hablamos de una agudeza visual moderada eh, o una pérdida moderada de visión, está básicamente por el edema macular. Ahora, si ustedes encuentran un paciente y le realizan el test de Bruckner y encuentran lo siguiente, que en el ojo izquierdo no se ve el rojo pupilar y tiene antecedentes de que es un paciente diabético de larga data y le realizan un fondo de ojo y encuentran esto, es una hemorragia vítrea y rápidamente tiene que ser operado. Ahora, ¿cómo podemos hacer el estudio aparte con otros exámenes? Obviamente realizando una angiografía con fluoresceína. Sin embargo, el otro procedimiento que les voy a mostrar, que es el OCT o la tomografía de coherencia óptica, es un examen no invasivo, no necesita medio contraste y uno puede obtener mucha más información. Esta es la angiografía con fluoresceína que ya la habíamos visto. Y este es el OCT, no se ve muy bien la imagen, ahí sí. Donde podemos, primero que nada, tomar una foto de la retina como si fuese el fondo de ojo, mapearlo en zonas, por decirlo así, calientes y frías, con elevaciones, sin elevaciones, ver si hay zonas quísticas, como se logran apreciar en la imagen, dónde está la disrupción, está a nivel foveal, ahí está un edema macular que está presente, y obviamente permite visualizar todo lo que habíamos visto con la angiografía, pero incluso en 3 dimensiones. O sea, es un examen maravilloso, uno obtiene mucha información de él y permite también evaluar progresión. Por ejemplo, estos son distintos casos, donde se ve, por ejemplo, claramente el edema macular con estos depósitos de exudados duros, donde se ven unas verdaderas sombras que tira hacia posterior. En esta zona es perifoveolar, en esta zona se genera una verdadera zona críptica, incluso con un poco de líquido subretinal. Nuevamente, esto es para que tengan una referencia del OCT, estas son zonas quísticas, esta es la zona que nosotros estamos evaluando, donde estamos viendo este edema macular, que no se ve tan fácil, no se ve tan elevado, sin embargo, al realizar una toma de esta zona, un corte, se ve que sí está elevado, parece una verdadera montaña, hay zonas quísticas y también aquí, bajo la retina, genera este líquido subretinal. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento? Principalmente uno inicia con el control de los factores de riesgo. Posteriormente, uno puede realizar una panfotocoagulación o también el láser focal. Ojalá antiangiogénicos de primera línea, corticoides de segunda línea, y en los casos en los que haya hemorragia vítrea o desprendimiento de retina traccional, la vitrectomía en pars plana. En relación al control de los factores de riesgo, lo importante es tener una meta de glicemia menor al 7% y que la meta de hipertensión sea menor a 150 milímetros de mercurio. Y en el caso de la dislipidemia, reducir el LDL, aumentar el HDL, disminuir los triglicéridos, suspender el alcohol y el tabaquismo. ¿Cuándo está indicada la panfotocoagulación? Principalmente en la retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, esa es su indicación formal. Sin embargo, acá en Chile también se puede indicar en una retinopatía diabética proliferativa temprana. En otros países donde hay menos recursos y también menos seguimientos porque los pacientes viven en zonas rurales, se puede hacer en una no proliferativa severa. Esta panfotocoagulación evita la progresión en un 50% de los casos. Sin embargo, no está exenta de complicaciones. Y tampoco mejora el pronóstico, no mejora el pronóstico visual, sino que trata de dejarlo como un stand-by, no mejora la regresión. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Una exacerbación del edema macular, un daño en el campo visual periférico, disminuye obviamente la visión nocturna y también en pacientes que no han sido operados de cataratas puede aumentar el riesgo de catarata. Ahora, estos son los tratamientos de primera línea que se deberían utilizar, son inyecciones intravítreas mensuales o que pueden ser cada 2 meses, dependiendo de la cantidad que vayan necesitando en relación al caso, son los anti-VEGF. Entre ellos encontramos el bevacizumab, que es el más barato, el Avastin, también existe el ranibizumab y también el aflibercept. Estos fármacos no tienen contraindicaciones, como les decía, se van inyectando mensualmente durante un año o dependiendo de la cantidad de veces que necesite una inyección intravítrea y a diferencia de la panfotocoagulación mejora la regresión, disminuye el edema macular también, o sea, el paciente puede tener un mejor pronóstico visual y esto debería estar incluido en el plan GES, de hecho dentro de las recomendaciones actuales aparece. Por ejemplo, nosotros encontramos a un paciente que llegó con una agudeza visual de 20-50 y terminó con una agudeza
después de 4 meses de antiangiogénicos de 20 a 25 y pueden observar la disminución de este edema macular. Los corticoides son de segunda línea. Estos también son intraoculares, se colocan también a nivel de la pars plana y son unos verdaderos tubitos de azúcar, por decirlo así, que se disuelven, se van disolviendo. Son obviamente de corticoides, que cada 6 meses se van colocando y principalmente se encuentra la dexametasona en 0,7 miligramos, también está la triamcinolona y la fluocinolona. Acá se puede ver que también tiene efectos similares y también tiene una mejora en la agudeza visual. Lamentablemente también tiene riesgos y contraindicaciones, no así el caso de los antiangiogénicos. Por eso esta pasa a ser de segunda línea. Hay que evitarlo obviamente en pacientes que tienen una presión intraocular elevada, aquellos que puedan presentar cataratas y también aquellos que tengan un mayor riesgo cardiovascular. Ya en la cirugía como tal, vamos a encontrar la vitrectomía en pars plana. Aquí se coloca un vitrótomo y también una sonda de iluminación en el cual literalmente se va resecando el vitrio y se va aspirando, y está indicado en aquellas hemorragias vítreas que en pacientes que no han sido previamente panfotocoagulados. Entonces se hace la vitrectomía y después se puede realizar una panfotocoagulación para evitar la progresión, y asociado a eso incluso después podría eventualmente utilizarse o antiangiogénicos o corticoides. Y también en los desprendimientos de retina, en los glaucomas neovasculares y también en el edema macular con tracción vitreomacular. Ahora, en relación al screening, nosotros, en el caso de los médicos generales, pueden utilizar una cámara no midriática y en base a eso el oftalmólogo puede hacer el diagnóstico y también se puede derivar a ese paciente para su seguimiento. En aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1, el primer control se realiza a los 5 años de seguimiento, o sea, a los 5 años desde el debut de su diabetes. Pero si tiene 10 años o más de edad, ese paciente tiene que realizarse el primer control en el acto. Y el seguimiento tiene que ser anual si se le encuentra retinopatía diabética y cada 2 años si no tiene retinopatía diabética. El seguimiento en el diabético, que es de tipo 2, también va a ser anual si tiene retinopatía diabética y cada 2 años si no la tiene. Lo único que difiere es que en el primer control, para todo diabético tipo 2, sí o sí tiene que realizarse el diagnóstico de esta enfermedad en el acto, en el primer control. Cuando se le diagnostica la diabetes, se le hace un fondo de ojo. Ahora, obviamente, dependiendo del grado de retinopatía, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, las siguientes situaciones, en las cuales tengan que, por ejemplo, venir cada un mes en los casos de una retinopatía diabética proliferativa. Y lo mismo así si está presente o no el edema macular diabético. Voy a retroceder un poquito para mencionar un poco el tema del embarazo. El primer control debería realizarse con un fondo de ojo en toda embarazada en el primer trimestre y sobre todo si tiene sospecha de diabetes mellitus previa y también si va a desarrollar una diabetes mellitus gestacional. Y tiene que hacerse este seguimiento todos los trimestres, ojalá mensualmente, y terminar un año posparto. Veamos un caso clínico. Paciente masculino de 22 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, con debut a los 10 años. Tiene una mala adherencia a la insulina y consulta por una pérdida aguda e indolora de la visión en el ojo derecho, donde solo logra apreciar la luz. Podemos observar las siguientes imágenes: ojo derecho, una hemorragia vítrea, y en el ojo izquierdo una proliferación fibrovascular, con agudezas visuales bastante malas. En este caso, lo primero, debieron haberle realizado un screening cuando debutó a los 10 años. El diagnóstico es evidente, es una retinopatía diabética proliferativa que probablemente tuvo hace muy poco, antes de la hemorragia vítrea, una proliferación fibrovascular bilateral, donde desarrolló una hemorragia vítrea en el ojo derecho y eso causa la pérdida de la visión tan brusca, y en su caso el tratamiento va a consistir en una vitrectomía en pars plana bilateral, primero la que tiene la hemorragia, y realizarle una panfotocoagulación bilateral. El pronóstico no es tan favorable. Vamos a hablar un poco de los take-home points. Primero que nada, recordar, la retinopatía diabética es la primera causa ceguera legal. La progresión es tiempo dependiente, pero también tratamiento dependiente. La membrana limitante interna permite diferenciar una retinopatía diabética no proliferativa de una proliferativa. En la práctica esto no se ve en el fondo de ojo, pero es para que se recuerde el límite. El edema macular diabético es independiente del tipo de retinopatía diabética. Así también el tratamiento principal corresponde al control de los factores de riesgo. Es importante hacer esto incluso antes de la pesquisa de la retinopatía diabética. Y ya en el caso de que se requieran fármacos, los antiangiogénicos intravítreos y los corticoides son la primera y la segunda línea. Finalmente, si uno pilla a un paciente con antecedentes de diabetes de larga data
un reflejo pupilar alterado asociado a una pérdida brusca de la visión, sospechar una complicación severa como una hemorragia vítrea o un desprendimiento de arteria traccional, o si viene con un ojo hipertensivo, un ojo rojo periquerático, con mucho dolor, con una semimidriasis y con una rubiosis, sospechar un glaucoma neovascular. Estas son las referencias, espero que les haya sido útil y nos veremos en un próximo seminario. Nos vemos.